Abre tu Biblia en Lucas capítulo 1. Hoy vamos a concluir este capítulo 1 que nos ha tomado pues 3 semanas, ¿verdad? Revisarlo. Hemos visto dos momentos distintos en los que hemos encontrado dos anuncios de un nacimiento. El primero, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. La semana pasada, el anuncio del nacimiento de Jesús. Hoy estaremos viendo el nacimiento de Juan el Bautista y la próxima semana arrancamos con el capítulo 2, con el nacimiento del Señor Jesús. Recuerda que estamos en el libro de Lucas y Lucas le dice a Teófilo, he decidido investigar todas las cosas, de aquellas cosas que has sabido ya de antemano y ponerla por orden. Entonces estamos aprendiendo con los detalles de este hombre, de este doctor Lucas, acerca de la historia de nuestro Señor. Y su palabra dice en Romanos 14:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y esto es hermoso porque estos capítulos pretenden afirmar nuestra fe, confirmar nuestra fe, animarnos. Hoy veremos a Zacarías volviendo a hablar, ¿verdad? Si te acuerdas, se quedó mudo, volviendo a hablar, y veremos al final la tarea o misión de Juan el Bautista que se asemeja mucho a la tarea y misión que nosotros tenemos en este mundo. Dice así en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Leámoslo, oremos y meditemos en este pasaje. Dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra el día de hoy, Señor, y seguir meditando en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por este relato, Señor, a detalle que nos da Lucas sobre tu vida, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque esto nos llena de fe y nos inspira, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia, pues tu palabra es útil para todas estas cosas, Señor. Sigue siendo tu obra entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como decíamos, habíamos visto primero el anuncio de Juan el Bautista, luego el anuncio del nacimiento de Jesús, y ahora estamos viendo el nacimiento de Juan el Bautista. Y nos comienza a relatar lo que sucedió.
Y es un relato, es una pequeña historia. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Estaba cumpliéndose aquello que se le había anunciado. Digo, si estás por primera vez aquí y estás encontrando esta historia a partir de este momento, no dices, pues bueno, pues tuvo un hijo y ya, ¿no? Pero cuando vas hacia atrás, en Lucas capítulo 1, versículo 13, mira lo que dice. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿No? Entonces, esto es el cumplimiento de un anuncio específico de cómo ellos tendrían un hijo, pero también al mismo tiempo es la respuesta a una oración que ellos habían hecho. En el versículo 7 de Lucas 1 me dice aún más y nos pone en contexto esta historia. Porque no tenían hijo, dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, al aprender estos dos detalles, nos damos cuenta que lo que sucede en el verso 57 y 58 es estar en la presencia de un milagro, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth se habían casado, habían anhelado tener un hijo, habían orado por ese hijo por mucho tiempo, ¿verdad? Ya estaban en una edad avanzada y no habían tenido hijos porque Elizabeth era estéril. Entonces, al leer aquí, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo, es un milagro. Qué increíble que Dios nos diga algo y entonces se cumpla. Ese es el Dios que tenemos. En Números capítulo 23, verso 19, nos dice algo acerca de nuestro Dios que no debemos de olvidar nosotros. Números 23, versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, cuando Zacarías escuchó ese anuncio que iban a tener un hijo a esa edad, que su oración había sido contestada, ¿verdad? Zacarías lo dudó. Dijo, no, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? ¿Cómo va a suceder eso? Pero, y le dice al ángel, yo soy viejo. Y el ángel le dice, pues yo soy Gabriel, vengo de la presencia de Dios y vengo a darte este mensaje. Entonces, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer y podemos confiar en eso, ¿no? Y no estoy hablando de que Dios de repente escuchaste su voz, ¿no? Es extraño. A mí siempre se me hace, ¿puedo decirte esto? Sí. Me es extraño a veces escuchar a personas que de repente dicen, Dios me habló. Así, Dios me habló. Estaba en mi casa y de repente sentí, no una voz audible, pero sí en mi corazón, tienes que comprar no sé qué, no sé qué. A mí me pone nervioso cuando alguien llega diciéndome algo así, porque yo nunca lo he escuchado. Y por un lado piensas, bueno, ¿por qué Dios no me habla así a mí? ¿No? Inmediatamente, o sea, ¿qué tengo que hacer para que entonces me hable a Dios de esa manera, que me dé instrucciones exactamente claras, ¿no? Bueno, no estoy hablando de eso, sino que muchas veces de repente en nuestro corazón dudamos de la obra que ha hecho Dios en nosotros. Y empieza a haber dudas de, ¿seré salvo? ¿Me ha perdonado Dios de mis pecados? ¿Puedo confiar en Él? ¿No? O sea, versículos que hemos visto en muchas ocasiones. ¿Cómo Dios es fiel? Estoy persuadido de que el que comenzó la obra, Él la va a llevar a término hasta el día de Jesucristo. Y de repente nosotros dudamos de que eso vaya a suceder. Y a veces cometemos tantos errores que eso magnifica entonces la duda de si Dios va a cumplir lo que dijo que va a hacer en mi vida. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Ese es el Dios que tenemos. Bueno, imagínate la felicidad en la casa de Zacarías, en la casa de Elizabeth.
Imagínate, ahora tienen un hijo en edad avanzada, ¿no? Ese es el mismo caso que cuando Abraham tuvo a Isaac, ¿recuerdas? Que de repente, bueno, yo siempre me imagino cosas de la Biblia que no están ahí, pero me gusta imaginármelas. Y no estoy diciendo que eso haya pasado, pero imagínate que Abraham, ¿no? Ya de 100 años, a su hijo lo lleva a la primaria, ¿no? Ay, qué lindo que te trajo tu abuelito. No, pues no, me imagino que es lo mismo aquí. Zacarías y Elizabeth ya son grandes. O sea, esto ya no iba a suceder. Era imposible que sucediera. Pero todo tiene un plan, todo tiene un porqué. Por eso, al final de la primera sección de hoy, la pregunta es, ¿quién pues será este niño? ¿Quién es este niño? ¿No? Los vecinos, los parientes se enteraron y dice, Dios había engrandecido para con ella su misericordia y se regocijaron con ella. Me encanta eso, ¿no? Tal cual como se lo dijo que iba a suceder a Zacarías, Dios a través de ese ángel, ¿verdad? Ahora tienen un hijo y ahora están llenos de gozo. Bueno, hasta eso le dijo el ángel. Mira, Lucas 1, versículo 14. Después de que le dijo, y llamarás su nombre Juan, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y se está cumpliendo. Los vecinos y los parientes están llenos de gozo por esto que ha sucedido. Versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Dijo, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar y pidió una tablilla y dijeron, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, ¿no? Que esta escena que, bueno, estamos viendo lo que ya nos había dicho el texto de cómo eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un hombre que temía al Señor. Mira lo que dice en el verso 6, Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, ¿no? Entonces están cumpliendo lo que Dios le había pedido. ¿A quién? Pues a Abraham. En unos momentos va a ser Abraham mencionado. Pero cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, entonces Dios le mandó que circuncidara a todo hombre de su familia, pero también le dijo, cuando tengas un hijo, entonces lo vas a circuncidar en el octavo día. Génesis 21, versículo 4. Pero también Levítico capítulo 12, versículo 3 está ahí escrito. Ahora, ¿por qué Zacarías sabría esto? Pues porque Zacarías es uno de los sacerdotes. Está en el linaje de los sacerdotes y él, como vimos hace 2 semanas, fue el que le tocó suerte para ofrecer incienso. Entonces él sabía estas cosas y simplemente está llevando a cabo. Nada más que, imagínate, yo nunca creí que iba a tener que cumplir este mandamiento. ¿Por qué? Su esposa es estéril. O sea, eso de llevar a mi hijo al octavo día, nunca lo voy a hacer. Pero ahora van y lo hacen. Entonces llegan y hay esta discusión acerca de el nombre, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Zacarías. Y era común y costumbre que le pusieran el nombre de su familia. Entonces este es Zacarías segundo. No es cierto. No soy Fermín cuarto, entonces Zacarías segundo. Pero dice la mamá, no, se va a llamar Juan. ¿Quién le dijo a la mamá? Pues muy probablemente de alguna manera se lo hizo saber Zacarías que tendría que llamarle Juan. Y entonces dijeron, no, pero no hay nadie con ese nombre. Le preguntan a él y te das cuenta de una cosa. Dice ahí, entonces preguntaron por señas a su padre. Ok, pero se quedó mudo. Entonces, ¿por qué le hablan en señas? ¿No? Entonces probablemente se haya quedado no solamente mudo, sino también sordo, ¿no? Que a veces también una persona es muda y le subes la voz porque crees que tampoco está escuchando, pero sí escucha. Pero bueno, no lo sabemos. Lucas 1, versículo 22 dice, el pueblo, pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Zacarías estaba mudo por la incredulidad
porque no le había creído al ángel lo que iba a suceder. Y entonces, al estar mudo y probablemente sordo, le preguntan y él pide una tablilla y escribe: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Mira lo que dice el verso 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, ¿no? ¿Qué me llama la atención de aquí? Pues no porque seas muy justo e irreprensible y estés caminando con el Señor, estarás exento de momentos difíciles en tu vida. Me imagino esos 9 meses sin hablar. ¿Te imaginas? ¿No? Dices, bueno, yo no tengo mucho problema, la verdad, ni me gusta hablar, ¿no? Conocen al pastor Raúl, ¿verdad? Para él sí sería una prueba no hablar. No, no es cierto. Pero conoces a esa persona que habla y habla y habla y habla, ¿no? Él estaba viviendo una prueba, 9 meses de no hablar, ¿no? Entonces me hace pensar en eso. Yo caminando con el Señor, puede llegar momentos en que va a haber una prueba para mí, pero ¿qué va a provocar esa prueba? ¿Verdad? En mí. Zacarías tenía esta relación con Dios tal que cuando se le suelta la lengua, ¿qué es lo que hace? Vaya, por fin, no puede ser, que ¿por qué me hicieron esto? No, lo que sale es bendición. Qué increíble. Dice ahí, y habló bendiciendo a Dios. Entonces, ¿qué provoca la prueba en ti? ¿Qué es lo que provoca? Aun cuando estás caminando con el Señor y suceden cosas que son inesperadas y pasa un largo tiempo y ya pasaron 9 meses, ¿qué sale de tu boca después de que pasa la prueba? Versículo 65 dice: se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Dios tenía un plan con este pequeño bebé. Ya lo habíamos escuchado, el plan que Dios tenía para Juan, ¿verdad? Ya le había dicho, será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, ¿no? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero, o sea, muy apenas Zacarías le pudo decir a su esposa que se iba a llamar Juan, ¿no? Pero todo esto ha estado en el corazón de Zacarías, que este ángel le dijo, ¿verdad? Es el plan que Dios tiene para él. Ahora se divulga por todos lados, dice, y todos los que las oían estas cosas, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, solo nos dice que fue abierta su boca y suelta su lengua y bendijo a Dios. Ahora, en la siguiente sección, a partir del verso 67, nos dice cuáles fueron las palabras que salieron de la boca de Zacarías, ¿no? Y al principio no le habla directamente al niño. El mensaje para Juan el Bautista en medio de esta profecía, porque dice ahí que profetizó, eso quiere decir habló de parte de Dios, ¿verdad? Aparece a partir del verso 76. Pero los versículos 68 al 75, ¿de quién está hablando? Bueno, vamos a leerlo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dijimos, Lucas está escribiendo detalles, ¿estás de acuerdo? Es este niño, Juan, al que le acaban de poner Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, de la casa de David, ¿no? Entonces nos dijo con detalle en el verso 5 de Lucas 1 que Zacarías era de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. No, él no viene de la casa de David, él viene de la línea de Aarón, es un sacerdote. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de nuestro poderoso Salvador. Dice ahí, de esto han hablado, dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron,
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder librarnos de nuestros enemigos, que llegaría un momento en que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todo esto está en la historia detrás, ¿no? Entonces, qué increíble. O sea, Lucas fue, investigó, preguntó y muy probablemente se sentó y llega a esta profecía que Zacarías presenta. Y todo está ligado con aquel mensaje que aparece en los profetas en el Antiguo Testamento. La mención a Abraham nos lleva hasta la promesa que Dios le hizo a él. ¿Quién es Abraham? Abraham es el hombre que Dios escogió de Ur de los Caldeos, lo llamó. Ur de los Caldeos era Mesopotamia. Era un hombre que adoraba a otros ídolos, pero Dios le apareció y le dijo: deja tu casa, deja tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo de ti haré una gran nación, dice, y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de tu simiente. Esa es la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, Abraham es de donde proviene toda la nación judía, todo la nación de Israel. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Y de Israel provienen las 12 tribus de Israel. Y a partir de esas tribus viene nuestro Señor, de la tribu de Judá, de la casa de David. Y lo que está haciendo Zacarías es, pues, oye, 9 meses sin hablar. Hablar de aquello que él estaba esperando, la salvación. Qué interesante, ahí dice: nos levantó un poderoso Salvador. Más adelante dice el verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Entonces, dentro de la historia bíblica, ¿no?, el pueblo de Israel tuvo diferentes enemigos que se levantaban en contra de ellos. Y en ese momento, en el momento en que está sucediendo esta pequeña historia, estaban sometidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano. En este momento de la historia, donde estamos con Zacarías y Elizabeth y Juan el Bautista, habían pasado muchos años en que no se había levantado un profeta a traer un mensaje de parte de Dios de salvación. Años, alrededor de 400 años sin escuchar nada. Y ahora estaba llegando ese cumplimiento. Sin duda, el milagro que le sucedió a Zacarías y a Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, le mostró este momento ha llegado. Ha llegado el momento en que nuestro poderoso Salvador va a llegar. Ahora, esta es la historia bíblica, pero esto prefigura una historia aún más grande, la historia de nuestra redención. ¿Lo notaste? Dice ahí: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Redención, la historia de nuestra redención. Pero nosotros necesitamos un Salvador. ¿Acaso tenemos un enemigo? La Biblia me dice que sí. En nosotros está la rebeldía y el pecado. Y el pecado da a luz la muerte, nos lleva a la muerte. Nuestro enemigo es la muerte. Nuestro enemigo es la muerte. Y Jesús vino como ese poderoso Salvador para redimirnos. La palabra redención me habla de librarnos, de salvarnos, de rescatarnos. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Lo que nos tiene en ese camino a la muerte es el pecado. Y Jesús vino
para pagar nuestros pecados. Cargó nuestros pecados sobre sus espaldas en ese madero y fue juzgado en nuestro lugar. Fue sepultado y al tercer día resucitó, mostrando que venció al pecado y venció a la muerte. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, esa realidad es para todos nosotros, para todo ser humano. Todo ser humano está enfrentando esa batalla y tiene ese enemigo. Ahora, me encanta cómo Zacarías dice también una realidad que está en nosotros, aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, hemos reconocido que necesitamos un Salvador y hemos creído que Jesús es el Salvador. El enemigo ha sido vencido. ¿No? Nuestro enemigo ha sido vencido. Estábamos esclavos por el temor de la muerte, pero ahora hemos sido libertados para poder servirle. ¿Viste eso? ¿Cómo Zacarías menciona eso acerca del pueblo? Él nos ha librado, dice, de nuestros enemigos. Sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esa es una realidad para nosotros. Jesucristo vino, venció al pecado, venció al enemigo, nos ha dado tal libertad que le podemos servir. Y le servimos en santidad porque Él nos ha dado su santidad. Y le servimos en justicia porque Él nos ha dado su justicia. Y todos los días de nuestra vida podemos hacer esto. Ese es nuestro Salvador. Siempre que pienso en mi historia, en mi testimonio, que realmente es su historia porque Él fue el que intervino en mi vida, ¿no? Me doy cuenta que a mí no me costó trabajo reconocer que era un pecador. Mi vida era un desastre. A mí me decían, eres un pecador. Y yo, pues claro, pues ¿qué más? Eso es lo que soy, ¿verdad? Pero muchas veces al ser humano, al hombre, a la mujer, en esta sociedad le cuesta mucho trabajo reconocer que es pecador y que necesita ser librado. Así es que, lo digo así, si hoy Dios te revela que necesitas salvación, cree en el Señor Jesús y Él te librará del enemigo, Él te librará del pecado y te librará de la muerte. Si Dios en su misericordia te hace ver la condición en la que te encuentras, acude al Salvador, al poderoso Salvador, a nuestro Señor Jesús que venció a la muerte y puede compartirte de su santidad y de su justicia y pueda servirle todos los días de tu vida. Mira lo que dice ahora la última parte de este mensaje. Y tú, niño, dice, profeta del Altísimo serás llamado. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Eso es lo que le dijo el ángel. Él le va a preparar el camino del Señor. Pero me encanta que en el resto, en el verso 77 al 79, aparecen tres cosas que estaban siendo encomendadas para este niño, Juan el Bautista, pero que encuentro que son también una encomienda para cada uno de nosotros. Verso 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Hemos sido llamados para dar conocimiento de salvación. En Marcos capítulo 16, solamente dale una vuelta, si traes tu Biblia, una vuelta a la página de atrás. O sea, Marcos 16 está justo atrás. Marcos 16, verso 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos ha llamado para que hablemos y demos conocimiento de salvación, que podamos comunicar las buenas nuevas. Creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creemos. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences del evangelio. No nos avergoncemos del evangelio. Confiemos en que ese es el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es este evangelio de salvación, que hay perdón de pecados. Me encanta esto, el verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó. Ese es el evangelio. Nuestra
tarea es dar conocimiento de que hay salvación en nuestro Señor, hay perdón de pecados, porque Él en su misericordia nos visitó para salvarnos, ¿no? A veces los cristianos somos conocidos por anunciar aquello que no debes de hacer. Y como papá se nos da a nuestros hijos, es que no deberías hacer esto. Y olvidamos que Dios nos ha llamado a dar conocimiento del Evangelio. Y lo entiendo que no puedes dar buenas noticias sin dar malas noticias. Pero a veces nos las pasamos nada más diciendo malas noticias, en vez de traer estas buenas noticias del Evangelio que Dios nos ha llamado a predicar. Número 1. Número 2, ahí dice en el verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Okay. En Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, Jesús le va a decir a sus discípulos, a nosotros, Mateo 5, 17, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No estamos siendo llamados a ser luz, nos dice este texto, somos luz. Eso es lo que somos. Somos la luz del mundo. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como sus discípulos el día de hoy, su iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora, créeme, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Yo creo que no ha habido otro tiempo más oscuro que este. No ha habido tiempo más oscuro que este, el que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, ya soy luz, es lo que me dice el Señor. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios 5. A partir del versículo 8, mira lo que dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes estábamos igual. ¿Estás de acuerdo? En tinieblas. Así nos encontrábamos. Pero el Señor llegó a nuestra vida, nos dio una nueva vida. Ahora somos, dice aquí, luz en el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Ahí dice, andad como hijos de luz. Dice ahí, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, es en toda bondad, justicia y verdad. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar, dice, de lo que ellos hacen en secreto. O sea, ya no estamos participando de cómo vivíamos antes. Dice en el verso 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Qué increíble poder llegar a un lugar y ser luz y dar evidencia de la luz, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Andad como hijo de luz. Me gusta el paréntesis que aparece en el verso 9. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahorita veremos paz, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ya somos luz, andemos en luz. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu impacte a las personas que están a tu alrededor. ¿Alcanzan a ver las personas que están a tu alrededor la paz que tienes? Uy, no, pues es con ellos con los que me quejo más, ¿no? Con ellos con los que me muestro más preocupado. Pero el fruto del Espíritu es paz, ¿no? Gozo. No, pues me conocen como el triste, ¿no? Dios me ha llamado el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. O sea, dentro del círculo en el que estás,
Te conocen como aquel que es paciente, ¿no? Bondad. ¿Le seguimos? Mansedumbre, templanza. ¿Hay dominio propio en tu vida? Es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, dejé el último para el final. ¿Te ven como una persona que ama? Porque ese es el fruto del Espíritu. Andar en luz es andar en amor, imitando al Señor. Andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Estás dispuesto a entregarte eh, por las personas que están a tu alrededor? Rendir tus derechos y poder ser luz, porque es fácil. Allá afuera hay muchas tinieblas y Dios nos ha llamado para dar luz. Por último, versículo 79 también. Número 3, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Okay. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Siempre que pienso en paz, me viene a la mente Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues, para con Dios tenemos, justificados, mejor lo leo. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz. Ahora, mira lo que dice en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Cuando habla de la armadura de Dios, me dice en el verso 17, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Verdad? Ahora acompáñame a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ya ha llamado así, para encaminar nuestros pies por camino de paz, poder llevar el evangelio de la paz a cualquier lugar a donde vamos, porque somos sus embajadores. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermoso, qué padre, qué increíble. Zacarías está hablándole a su propio hijo y está declarando, diciendo aquello a lo cual Dios lo ha llamado. Versículo 80 dice así, y el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Yo ahí ya me pregunto si Zacarías, ya que vio crecer al Juan el Bautista y andaba con piel de camello y un cinturón ahí de piel y comiendo langostas, y dices, no, mi hijo, ¿qué onda? ¿No? Pero Juan el Bautista solamente estaba siguiendo el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. Y va a estar en desiertos. Y es ahí donde estará predicando el evangelio del arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya conoceremos su historia en el capítulo 3 de Lucas. Pero lo que el papá está diciendo aquí, eso es en lo que se convirtió Juan el Bautista. Dios nos ha hecho un llamado como discípulos. Seamos sus discípulos, llevemos el evangelio, llevemos la luz y llevemos la paz a este mundo en tinieblas. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por hablarnos, gracias porque este ejemplo de Zacarías, Señor, este tiempo difícil, Señor, sin hablar durante 9 meses, Señor, le llevó al momento en que su lengua se soltó a bendecirte a ti, Señor. Señor, tú nos conoces y sabes qué es lo que estamos pasando, cada uno de nosotros, Señor. Si estamos pasando por un momento difícil, complicado, Señor,
Te pido, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor, para que en el momento en que se resuelva, Señor, podamos bendecirte, Señor, agradeciéndote por todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, Señor. Y Señor, ayúdanos bueno, gracias, Señor, por recordarnos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú eres ese poderoso Salvador que nos ha dado libertad, que ha vencido al enemigo, para que podamos servirte en santidad y en justicia. Señor, gracias por darnos de tu santidad y de tu justicia, Señor. Ayúdanos a servirte toda nuestra vida, Señor. Y Señor, y gracias por recordarnos aquello que tú nos has encomendado, Señor, a ser esos embajadores, a llevar esa luz en medio de las tinieblas en las que estamos rodeados, Señor, y poder llevar paz, Señor, dar conocimiento de salvación. Señor, sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor, y en la capacidad que tú nos des, Señor. Permítenos, Señor, anunciar tu evangelio, Señor, y ver a otros conociéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.